pantalla. Permítanme que está un poco lento esto. Entonces, las funciones trigonométricas, ¿ya se ve mi pantalla? Todavía no. Sí. Vamos a poner aquí funciones trigonométricas. ¿Alguien sabe quiénes son las funciones trigonométricas? Seno, coseno, tangente, mutagente, secante y cosecante. Una disculpa, pero se desconectó mi internet. Ya volvió a agarrar. Entonces, ¿ven ahí mi pantalla? Sí, se ve. Sí. Sí se ve. Bueno, les comentaba. ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son las funciones trigonométricas o a qué nos referimos con funciones ¿No? trigonométricas? Es lo del seno y coseno, ¿no? Sí, ¿qué funciones sería? Tenemos su nombre, Y la relación entre los lados de los triángulos. seno, Es cateto opuesto sobre hipotenusa del seno, si no me equivoco, o estoy mal. seno, ¿Esa se refiere? Tangente, exactamente, tangente, cotangente, secante, cosecante. cotangente, secante y cosecante, como bien mencionan ahí. Yo creo que ya todos conocemos esas funciones trigonométricas. Sus Solo que salida al otro. abreviaturas, pues, seno, coseno, nada más como cos. La tangente, algunos lo abrevian como tan o como la T y la G. Puede ser cotangente, TTG o como cot. Son las dos opciones de la cotangente también. La secante y la cosecante. Estas serían nuestras abreviaturas. Ahora, si nosotros nos vamos dentro de un triángulo rectángulo, no sé si siguen copiando o puedo subir la pantalla. Ya casi, profe, ya casi. Bueno, espero. Listo. Les mando el triángulo aquí, desde el lado. Si nosotros trabajamos con nuestro triángulo rectángulo, vamos a tener un lado que es el más grande, que sería nuestra Profe, antes de que empiece hipotenusa. una pregunta. Y dígame. En los problemas todos, en los problemas de la tarea todos tienen que ser triángulos rectángulos. Los problemas de la tarea, no. Habían triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos. Oblicuángulos. Ah, Sí. bueno. O sea, podemos elegir cualquier tipo de triángulo porque creo que yo no he puesto ni un triángulo rectángulo. No, ahí dice específicamente para triángulos rectángulos, ley de senos y ley de cosenos, para triángulos oblicuángulos. Tienen que hacer ejercicios de ambos triángulos. Ah, ok. Entonces tenemos la hipotenusa. Voy a escribir aquí los lados del triángulo que serían mis ángulos. Es A, B y C. Por lo tanto, este es mi lado C. Este de acá es mi lado A. Y aquí tendría mi lado B. Recuerden que con minúsculas ponemos los lados y con mayúsculas los ángulos. Si tomamos el ángulo A, aquí le voy a poner ángulo θ, tendríamos que para este ángulo, el seno va a estar dado por cateto opuesto entre hipotenusa. Lo voy a poner aquí. El seno de, por ejemplo, el ángulo θ, la fórmula siempre va a ser cateto opuesto entre hipotenusa.
Si nosotros seguimos las letras que dice aquí, ¿quién es mi cateto opuesto de este ángulo? Es este de aquí, el que está enfrente a él, entonces sería A. ¿Y la hipotenusa quién es? El lado más grande, que sería C. El coseno de un ángulo es mi cateto adyacente sobre la hipotenusa. Siguiendo ese mismo triángulo que yo tengo ahí, mi cateto adyacente sería el lado que se encuentra a un lado, o sea, B, entre la hipotenusa. Ahora, Esas son ambas catetos. Se desconectó. Se murió. Se le desconectó. Ya te fue. Se le está yendo la internet a la maestra, ¿no? Ahí. Sí. ¿Se volvió? Ah, ya. Maestra, ¿nos Ya escucha? volví. Bueno, estaba el coseno, no sé si me alcanzaron a escuchar, era cateto adyacente a la hipotenusa. Ahora la función trigonométrica que sigue sería tangente. Tenemos que la tangente de ese mismo ángulo es cateto opuesto Sobre entre cateto adyacente. cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Siguiendo las partes del triángulo que tenemos acá, sería mi cateto opuesto es A entre mi cateto adyacente que es B. La función trigonométrica que sigue sería la cotangente. La cotangente es al revés a la tangente. Cateto adyacente entre cateto opuesto, que sería B sobre A. Luego seguimos con secante, que es hipotenusa entre cateto adyacente, que sería la letra C sobre B. Y por último, vamos a tener a la cosecante. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Exactamente, la hipotenusa entre el cateto opuesto, o sea, la letra C entre la letra A. Ahí tenemos todas las relaciones de las funciones trigonométricas. Aquí estamos trabajando o relacionando en un triángulo rectángulo a sus catetos con la hipotenusa o entre esos mismos catetos. Dentro de las funciones trigonométricas vamos a tener unas funciones que se llaman recíprocas. ¿Quiénes van a ser mis funciones recíprocas? Nosotros entendemos como dos cantidades recíprocas cuando su producto es la unidad. Voy a poner unos ejemplos aquí. Si yo tengo, por ejemplo, dos enteros y lo multiplico por un medio, a la hora de realizar la multiplicación, recuerden que el 2, aunque no tenga denominador, prácticamente es el 1 y sería 2 por 1, 2. 1 por 2, 2. Me quedaría 2 sobre 2, que es la unidad. Esto es una función recíproca o son dos cantidades recíprocas porque a la hora que yo los estoy multiplicando me dan la unidad. Permítanme, voy a admitir a alguien. Creo que se refiere a, por ejemplo, la relación entre el seno y la cosecante, que si se multiplicaran daría la unidad. A eso voy. Primero quería que quedara claro que son cantidades recíprocas. Entonces vamos a las funciones recíprocas y vamos a tener que los recíprocos van a ser el seno con la última que tenemos acá que sería cosecante. Voy a poner aquí con cosecante. El coseno va a ser recíproco con secante.
y la tangente con la cotangente. Entonces podemos probar. Yo tengo que seno de teta por cosecante de teta, les acabo de decir que son recíprocos, y me tienen que dar la unidad. Vamos a checar a qué es igual el seno de teta. El seno, en función de su cateto opuesto y su hipotenusa, sería, lo voy a trabajar con las letras que tenemos acá, que sería A entre C. Y la cosecante, ¿a qué es igual? Es igual a C sobre A. Y nos tiene que dar igual la unidad. Si yo multiplico el numerador, me queda A por C. Y en el denominador me queda A por C. Es decir, que tengo lo mismo en el numerador con lo mismo en el denominador, se convierten en la unidad. Y sí, se cumple que esas funciones son recíprocas porque a la hora de multiplicarse, se van a volver la unidad. Entonces yo puedo escribir acá mis funciones recíprocas, que su producto nos dan la unidad, y puedo poner unas fórmulas, que serían, por ejemplo, la que acabamos de calcular ahorita, seno de teta por cosecante de teta es igual a 1. Pero no es la única, también tengo al coseno con la secante. Coseno de teta por secante de teta también es igual a 1. Y la otra es tangente de teta por cotangente de teta también es igual a la unidad. Con estas tres fórmulas que yo tengo aquí, puedo despejar cualquiera de las funciones trigonométricas. Es decir, si yo necesito la función seno, puedo despejarlo de aquí y me quedaría que seno de teta, que es igual a 1 sobre cosecante de teta. O si yo quiero, por ejemplo, tangente, lo despejamos de acá y sería 1 entre cotangente de teta. ¿Vale? Entonces, mis funciones recíprocas son estas que tenemos aquí. Estas son mis funciones recíprocas. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Ahora, si ustedes se fijan en su calculadora, las calculadoras, aunque sean científicas, las funciones trigonométricas que traen son solamente seno, coseno y tangente. No sé si se han dado cuenta de eso, pero en sus calculadoras solo vienen esas tres funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente. ¿Por qué? Porque yo puedo calcular las otras funciones utilizando las funciones recíprocas. Por ejemplo, si en un problema tenemos secante de 30, tengo secante de 30, pero ¿cómo lo voy a calcular si mi calculadora no aparece la secante? No aparece la secante, pero conozco una función recíproca y solamente tengo que despejar. Entonces, la secante de 30 sería lo mismo que 1 entre coseno de ese mismo ángulo, que sería coseno de 30. Quiere decir que voy a mi calculadora, sacamos cuánto es coseno de 30 y tenemos 1 entre coseno de 30, ¿cuánto les da? Es 86. 0.8660. Entonces, ahora sí, ya puedo calcular la secante de 30 usando la función recíproca. Solamente divido 1 entre 0.8660 y nos da 1.47. 15, 40, 1547. 48. 47, 48. 48 porque como es mayor a 5, lo que es el cuarto. Bueno, entonces 48. Entonces ahí ya calculamos, por ejemplo, la secante de 30.
Si nos dan cosecante de 85 grados, hacemos lo mismo, nada más que ahora voy y veo quién es su recíproco. El recíproco de cosecante es el seno. Entonces hacemos el mismo procedimiento y sería 1, pero ahora función seno de 85 grados. Tenemos 1 entre seno de 85 grados, es 99, 61. 0.9962. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí. A ver, permítanme, me piden acceso. Entonces, ya tenemos esta división, que sería 1 entre 0.9962, y podemos calcular la cosecante de 85 grados, que es aproximadamente 1.38. 1.38. 0.38. Para eso nos pueden servir las funciones recíprocas. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Más podría hacerme el favor de regresar donde ¿Sí? se ve cuál va con ¿Ahí? cuál? Ah, sí. No sé si gusta aquí o aquí en esta parte donde está el color azul. Así está bien. Gracias. Recuerden que estos PDFs que están apareciendo en su pantalla pueden acceder a ellos desde la plataforma. Ahí está el link. Terminando la clase, automáticamente se suben y ahí los pueden descargar. Ok, Cada profe, gracias. PDF tiene el nombre de la clase, es decir, por ejemplo, hoy sería clase del 29 de septiembre. Entonces, continuamos. Ahí tenemos ya funciones recíprocas. Ahora vamos a ver unas funciones que se llaman complementarias. Son funciones trigonométricas complementarias. ¿Se acuerdan que cuando vimos ángulos, vimos que habían ángulos complementarios? ¿Cuáles eran los ángulos complementarios? Aquellos que al sumarse completan el ángulo o algo así. No lo escuché, ¿podría hablar un poquito más fuerte? Aquellos que al sumarse completaban un Forman ángulo o algo así. No le alcancé a escuchar, nada más escuché Que sumados dan 90 aquellos- grados. Exacto. Aquellos que al sumarse nos dan 90 grados. a grados. Ajá. Algo parecido vamos a utilizar acá, pero aquí vamos a hablar primero de las funciones trigonométricas. Ya tenemos o ya sabemos que dos ángulos son complementarios cuando a la hora que se sumen nos dan 90 grados. Es decir, si yo tengo un ángulo de 30 grados, su complemento sería 60. Si yo tengo un ángulo de 40 grados, su complemento sería 50. Ahí hablando de ángulos. Entonces, hablando de las funciones complementarias, vamos a tener que simplemente son aquellas que tengan el prefijo co. Por ejemplo, de seno, su función complementaria va a ser el coseno. Entonces, vamos aquí en esta parte de arriba. Por ejemplo, tengo seno. Su complemento sería el coseno. Tengo tangente. Su complemento es cotangente. Lo voy a escribir aquí. Seno. Aquí tengo tangente. Su complemento es cotangente.
Y aquí voy a poner nada más la abreviatura. Y por último tendremos la secante con la cosecante. ¿Sale? Ahí vamos a tener las funciones complementarias y vamos a utilizar también los ángulos complementarios. Es decir, si yo tengo seno de 30 grados, la función complementaria sería coseno, ¿qué me hace falta aquí? De 60 grados. Si yo tengo tangente, por ejemplo, de 40 grados, su complemento sería cotangente de 50 grados. Si yo tengo secante de 45 grados, su complemento, ¿cuánto sería? 45. 45. Cosecante de 45 grados. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, vayan a su calculadora y díganme cuánto les da seno de 30 grados. 0.5. 0.5. Voy a ponerlo aquí que les da 0.5. ¿Y coseno de 60? 0.5. Es Y todo da exactamente 1. igual, 0.5. Es decir, que todas las funciones complementarias nos van a dar igual. Si yo tengo seno de 30, va a ser lo mismo que coseno de 60. Si tengo tangente de 40, tiene que ser lo mismo que cotangente de 50. ¿Sí? ¿Me Sí, sí. explico o hay alguna duda? Sí. Entonces, las O sea, funciones complementarias van a ser aquellas que le agregamos el prefijo co, de seno, coseno, de tangente, cotangente, de secante, tenemos a cosecante. No sé si tengan alguna duda. No, ahorita no. Entonces lo que sería, lo que en sí tienen que dar el mismo resultado, ¿verdad? Sí, así es. A ver, vamos a ver un ejercicio. Escuchen bien, voy a dictar un enunciado. Dice así, si el seno de un ángulo, voy a ponerlo aquí, el seno de un ángulo vale 3/5, ¿cuánto vale el coseno de su complemento? ¿Cómo calcularíamos ahí en ese problema? Primero sacamos el valor del complemento del seno de 3/5. A ver, primero sacamos qué dice, perdón. El valor del complemento del seno de 3/5. Porque te pide el coseno de ese complemento. Ajá, pero ahí me lo estaría sacando en ángulos, en grados. Ah, no, en coseno. A ver, ¿y cuánto sería entonces? No sé, no sé. ¿Sería 6/5? A ver, 6/5, dice su compañero. ¿Por qué 6/5? 2/5, ¿no? Ah, no sé, yo escuché 6/5, no sé si escuché mal. Sí, 6/5 escuché igual. No sé quién dijo 6/5, ¿nos puede decir qué fue lo que hizo? Lo primero que haría sería sacar los 3/5 del 90 grados.
para saber el valor de seno en grados. A ver, usted me dice que hagamos el valor del ángulo, que ya encuentre cuánto vale el ángulo. Sí, No sé si eso fue lo que entendí o lo que sí, escuché. sí, sí. El ángulo de seno. Bueno, a ver, nos vamos a apoyar de un triángulo rectángulo, ¿sale? Sabemos que ese 3/5 ¿a quién corresponde? El seno. Tengo aquí el 3, ¿quién sería? ¿Cateto qué? Y el 5, ¿qué sería? ¿Tres cateto Suponiendo opuesto o 5 que hipotenusa? mi ángulo es este. Dice de un ángulo cualquiera, ¿no? Le vamos a poner teta. Dice cinco. que el 5 sería la hipotenusa. Entonces, el 3 sería ¿qué cateto? ¿El opuesto o el adyacente? Opuesto. El del lado Opuesto. izquierdo. Sería el opuesto. Me parece que uno de sus compañeros me indica que calcule cuánto vale este ángulo, que sería seno de teta, que es igual a 3/5. No sé si eso fue lo que le entendí, bueno, eso fue lo que yo le entendí que dijeron que calculáramos, que sería arco seno de 3/5. ¿Eso es lo que querían que hiciéramos? ¿Cuánto les da arco seno de 3/5? Mm, 36.86. 69. 36 grados, ¿cuántos minutos? Mm, Queda como 52 36, minutos. ajá, 52 minutos y 11 segundos. La vamos a cerrar en 52 minutos. Y ahora Entonces, sí, ahora si sacaríamos este el. ángulo es 36 grados con 52 minutos, ¿cuánto vale este de acá? Le vamos a poner ángulo beta. Ujú. Ese sería el Porque complemento, ¿verdad? estamos claros que seno de teta, que es igual a 3/5, tiene que ser igual a coseno de beta. ¿Cuánto sería ese coseno de beta? Hacemos la resta de 180. Bueno, para sacar el valor de. ah, Podemos sacar el valor de ese ángulo, ¿verdad? Ya teniendo estos datos. Sí. El valor de beta, del ángulo beta, Pero restando. vean el dibujo, hay algo más sencillo que hacer esto. Ya se los puse ahí. Sacar el lado que falta. Encontrar un lado, un cateto. Sumarle los 90 grados del ángulo recto. Sí, fíjense bien. Cuando tengo, voy a hacerles aquí el triángulo. Este ya sabemos que mide 90 grados. Acá, ¿no? Si este ángulo de acá mide 30, obviamente este de aquí Sacamos mide el. 60, ¿no? A ver, permítame. Entonces, si yo tengo el seno de 30 grados, su complemento, o sea, este de aquí, su complemento es el otro ángulo, coseno de 60 grados. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Sí. Sí. Bueno, entonces aquí estamos haciendo lo mismo. Tengo seno de teta y solo tengo esos dos datos, que es cateto opuesto Entonces entre hipotenusa. sustituimos el Y coseno de valor. beta, ¿quién es?
es cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Y quién es su cateto adyacente para beta? Es 3. Pues es exactamente lo mismo. ¿Cuánto vale el coseno de su complemento? Vale 3/5. 59 grados. Ah, no, 0 grados. ¿Qué? 0 No, grados. no. No está mal. Disculpe, me salió. Me sacó de- Sacamos entonces el coseno de 3 No sé si quintos. se entendió ese ejemplo. A ver, permítame, permítame, porque me están pidiendo acceso y tengo que salir de la pantalla. Ahora sí que me decían, perdón. Que si vamos a sacar el coseno de 3 quintos. No, nada más nos piden saber cuánto vale el coseno del complemento y nos están dando en catetos o hipotenusa, entonces tenemos que hacer lo mismo. Si nos dan que es seno de 3/5, su coseno del complemento va a ser 3/5 también. Ah, ya. Ah, ya. Ya. O sea, solamente Nomás era teníamos sustituir que el valor así como. relacionarlo, con el Ah, ya. triángulo rectángulo. Sí, sí. O sea, en sí lo que cambiaba era poner la función que sería la otra. Ya que su función. Exactamente. Porque de ahí el número sigue siendo el mismo, ¿no? Sí. Ya. Pues no sé si tengan alguna duda. ¿Dudas, no? Calculamos el ángulo recto. ¿Qué pasó? Por ahí creo que alguien está hablando, no alcanzo a escuchar bien. Entonces ya no calculamos el ángulo recto. No, porque ese Calculamos. sería 90. ¿Para qué quiere calcular el ángulo Pero recto? no tienen. O sea que nada más al calcular el seno de 3/5 solamente se calcula ese y el complemento. Es que es lo único que me está pidiendo el ejercicio. No me dice que yo calcule el ángulo o los grados. Ah, ok. Sí, porque si no Solo me está alcanza el seno, diciendo no. cuánto vale su complemento. Entonces es exactamente lo mismo. Sería coseno del complemento es igual a 3/5. Ya. Ah, ok. Sí, cierto. Y por ejemplo, si fuera la tangente de 3 quintos, el complemento sería cotangente de 3 Su quintos, ¿no? complemento, recuérdate que la tangente no es con hipotenusa, es con cateto opuesto y cateto adyacente. Ah, ya. Este 5, por decir algo, no estaría ahí, sería aquí al lado, sería como otro cateto. Entonces sí, hacemos los cambios. Entonces tenemos que hacer el triángulo, no es solo de sustituir el valor en. Pues el triángulo nos ayuda a observar qué datos son los que tengo y cómo los puedo relacionar. A mí se me hace más fácil dibujar el triángulo para poderlo relacionar. Ah, ya. ¿Sabe que puede hacer otro ejercicio con otra función? Bueno, Otros datos. a ver, permítame. A ver, tenemos ahora con tangente. Dice, si la tangente de un ángulo, voy a poner ángulo teta, es igual a 12.25. ¿Cuánto vale su complemento? ¿Cuánto vale la cotangente Fíjense que aquí ya me dan
un número en decimal que es 12.25. Entonces aquí puedo relacionar, tengo tangente de teta, me dicen que es 12.25. Podemos hacer lo que estaban haciendo ustedes, que era calcular el ángulo. Si la tangente vale 12.25, ¿cuánto vale el ángulo? ¿Cuánto sería el ángulo teta? Arco tangente de 12.25. Tienen que poner en su calculadora arco tangente de 12.25. 85 grados, 19 minutos. 35 grados y 19 minutos. Entonces, si yo pongo mi triángulo rectángulo, tenemos aproximadamente, voy a poner que aquí están 85 grados y 19 minutos. Entonces, este ángulo de acá, ¿cuánto sería? Solamente restarle a 90. Sería 4 grados 41 minutos. Aproximadamente 4 grados 41 minutos. Entonces, la cotangente de su complemento, que sería cotangente de beta, suponiendo que a este le estamos llamando beta y a este le estamos llamando teta. Cotangente de beta, ¿cuánto va a ser? Tendremos que sustituir y calcular cotangente de 4 grados con 41 minutos. Profe, una pregunta. Mande. ¿De dónde salieron los 85 grados 19 minutos? Puede calcular tangente del ángulo. Ah, ya. Ok. Sí. Entonces, ¿cuánto sería cotangente de beta? ¿Cuánto les da cotangente de beta? ¿Cómo calculábamos la cotangente de beta? Recuerde que en su calculadora solo viene seno, coseno y tangente. ¿Con quién? Con tangente. Con la tangente. Entonces tienen que poner 1 entre tangente de 4 grados con 41 minutos. Da 12.20. 12 grados, 12 minutos, 24.18 A segundos. ver, pero Segundos. es tangente de 4 grados, 4 minutos. Ya no necesito que me lo den en grados y minutos. 12.20. Sí, 12.20. 12.20. ¿Es la tangente o ya es toda la división? Es toda la división. ¿Así? Sí. Entonces, ¿ya se dieron cuenta de algo? Estamos teniendo el mismo resultado de acá, simplemente cambiando la función trigonométrica. Quiere decir que la cotangente del complemento, que es cotangente de beta, es 12.20. Aquí nos sale 12.20 por los decimales, porque aquí truncamos el ángulo que calculamos. Pero es aproximadamente lo mismo que teníamos acá. Y de la forma que nos había dicho primero, ¿cuál era? ¿Cómo era? Y nada más, miren, aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Nada más calculamos porque ya nos daban 3/5 y era más fácil relacionarlo con los catetos y la hipotenusa.
¿Quién es el complemento de seno? Coseno. ¿De qué ángulo? El otro ángulo. Si para seno, este es mi cateto opuesto, pero para coseno, Ya. ese mismo es mi cateto adyacente. Entonces lo mismo pasa acá. El mismo resultado que yo tenga aquí va a ser el mismo resultado, pero con la otra función. En lugar de poner tangente, sería cotangente. Nada más que se lo hice así con los ángulos para que checaran que nos iba a dar más o menos el mismo resultado. Varía por decimal. Es que en la otra, porque nos daba, o sea, en la función ahí venía implícito el valor de los lados, ¿verdad? En cambio aquí ya viene como 12.25. O sea, no podemos representar los lados en el triángulo, ¿verdad? Bueno. Perdón, pero es que mi internet está fallando mucho. Les decía, varía por decimales por los datos que nosotros estamos utilizando. Que no estamos utilizando todos los valores. Mande. Le decía que en la anterior utilizamos los lados porque como era fracción, ahí venía implícito el valor de los lados, ¿verdad? Sí, en cambio en esta, como es decimal, o sea, no trae para ver cuánto vale cada lado así fácilmente. Exactamente, tendríamos que ver la equivalencia de ese decimal a cuánto equivale 12.25 en fracción y ya lo tendríamos. Serían 49 cuartos. Que sería cateto opuesto y cateto adyacente. Por ejemplo, de este ángulo que es θ, su cateto opuesto vale 49 y de este vale 4. A eso equivale 12.25. Pero yo lo que quiero que entiendan es que como están relacionando ángulos diferentes, es decir, que a la hora de sumarse esos ángulos nos van a dar 90. El resultado que me están pidiendo va a ser el mismo, nada más que con los funciones trigonométricas opuestas, es decir, de la tangente, su cotangente, de la secante, su cosecante, del seno, el coseno. ¿Alguna duda? Déjenme copiar tantito. Bueno. Lo que aparece en el triángulo es 49. Sí, 49 y 4. Si nosotros dividimos 49 entre 4, nos da 12.25. Ya. Pero esos datos de los lados, ¿ya los sabía usted o los sacó ahorita? Solo hice la división. Pero, digamos, ahí solo te da 12.25, ¿cómo sabe cuánto van los lados? Solo hice la división en la calculadora. Pero ¿cómo supo qué números dividir? Sí, ¿cómo supo que uno era 49 y el otro 4? Puse en mi calculadora 12.25 y ya me dio, era la fracción 49 cuartos. Sí, ¿Se puede hacer eso? Sí, es cierto, sí se puede. No sé. Bueno, si nosotros estamos trabajando con un triángulo rectángulo y tenemos sus 3 lados, Profe. podemos, ¿mande? Una pregunta. Dígame. En este caso del 49 cuartos, ¿el cateto adyacente siempre va a ser el numerador? Depende de qué función trigonométrica estemos trabajando. En este caso es tangente. Y tangente relaciona al cateto opuesto entre cateto adyacente. Ya. Pero se toma en cuenta el cotangente. Ya, ok. Ya. Bueno, les decía, si tenemos un triángulo rectángulo y conocemos sus lados, podemos conocer sus ángulos, que fue más o menos lo que hicimos con el teorema de Pitágoras.
pero también podemos conocer cada una de sus funciones trigonométricas. Vamos a hacer un ejemplo. El siguiente triángulo. Que tiene los siguientes lados. Aquí la hipotenusa vale raíz cuadrada de 80. No, perdón, no es la hipotenusa, me equivoqué. Es el cateto, es este lado. Raíz de 80, que es el... Voy a calcular para este ángulo, le voy a poner teta. Su cateto opuesto vale raíz de 80. Su hipotenusa vale 9. Y este otro cateto vale 1. Profesor, vayan a comer ustedes. Esos son los datos que nos dan. No solo me falta más. Vayan a comer ustedes. ¿Qué traen ¿Mande? comida? ¿Sí me escuchan? Es que se volvió a desconectar esto. Sí, profe. Bueno, les estaba yo diciendo que teníamos los datos ahí del triángulo, en donde tenemos que la hipotenusa vale 9. Tenemos uno de sus lados que vale raíz de 80 y el otro vale 1. Podemos calcular todas las funciones o todas las relaciones de este triángulo, es decir, seno de teta, coseno de teta, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ahí, ya les había puesto. Por ejemplo, el seno de teta, ¿cuánto sería? Cateto puesto de hipotenusa. Raíz de 80 entre 9. Raíz de 80 sobre 9. El seno es cateto opuesto entre hipotenusa, que sería raíz de 80 entre 9. Esta fracción no se puede simplificar porque no tienen mitad, tercera, los dos, pero sí podríamos simplificar la raíz de 80. ¿Se acuerdan que ya habíamos trabajado con un producto en el cual uno de ellos tenga una raíz cuadrada exacta? Por ejemplo, 80 se puede dividir entre... 4 raíz de 5, ¿no? Ajá, pero ¿de dónde sale ese 4 raíz de 5? Eso es a lo que yo quiero llegar. Ese 4 raíz de 5, porque si ustedes lo hacen en su calculadora, pues simplemente ya les da la respuesta. Pero esto sale de dividir este 80 en dos cantidades, en la cual una de ellas tenga una multiplicación, o una raíz cuadrada, perdón, exacta. Entonces, si yo pongo 16 por 5, yo sé que 16 tiene raíz cuadrada exacta, que sería 4. Y 5, ¿no? Entonces queda 4 raíz de 5 entre 9. Así es como simplificamos una raíz que no tiene una raíz cuadrada exacta. Ahora el coseno, ¿cuánto sería? Sería 1/9. La tangente, ¿cuánto sería? Raíz de 80 entre 1. Sería raíz de 80. La unidad ya no la escribimos en el denominador porque raíz de 80 entre 1 sigue siendo raíz de 80. Y aquí podemos dejar 4 raíz de 5. ¿Cuánto es la cotangente? 1 sobre raíz de 80. 1 sobre raíz de 80. Solo recuerden que no dejamos raíces en el denominador. Para no dejar esas raíces en el denominador, hay un proceso que se llama racionalizar.
No sé si alguno lo conoce. Sí, se multiplica por el número del denominador. Es multiplicar y dividir entre la misma raíz, de tal forma que me va a quedar raíz de 80 en el numerador y en el denominador, al tener raíz de 80 al cuadrado, se simplifica y solo me queda 80. Y aquí recordemos que raíz de 80 es 4 raíz de 5 entre 80. 4 entre 80 lo puedo simplificar. ¿Y cuánto me daría? Me daría un 20avo. Entonces sería raíz de 5 sobre Eso 20. 20, ¿no? Secante sería 9. ¿Alguien dijo algo? No sé si mi internet está fallando, pero no escuché bien. No. Cosecante tendríamos 9 entre raíz de 80. Hacemos lo mismo que en la cotangente, racionalizamos y nos queda multiplicado por raíz de 80 entre raíz de 80. Demos 9 raíz de 80 entre 80. Acá la raíz de 80 la podemos simplificar igual que la anterior, que sería 9 por 4 raíz de 5 entre 80. Entonces aquí me queda la cosecante como 9 raíz de 5 sobre 20. ¿Alguna duda? ¿Sí puedo copiarlo, profe? Sí, claro. Ahí nada más, ahí les di los 3 lados. Pero puede ser que en un problema solo me den una función trigonométrica, por ejemplo, que me den el valor del seno o me den el valor del coseno y nosotros nos tengamos que calcular lo demás. Ahorita vamos a hacer un ejemplo así. Me avisen cuando ya pueda subir ahí la pantalla. Ya. Bueno, vamos a suponer que ahora nos dan como dato solamente la tangente del ángulo teta, me dicen que equivale a 17 novenos. Y nos piden calcular las otras funciones trigonométricas. Con este dato hacemos igual que en los ejercicios anteriores que nos pedían el complemento. Tengo que dibujar mi triángulo rectángulo para identificar mis lados. Y aquí le ponemos que este es el ángulo teta. Recuerden que la tangente a quien relaciona es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, a la hora que los relacionamos, quiere decir que su cateto opuesto vale 17 y su cateto adyacente vale 9. Tengo que calcular su hipotenusa. ¿Puedo calcular su hipotenusa? 19.20. ¿Ah? Andrés, no se te entiende qué es lo que estás diciendo. ¿Tienes encendida la cámara? Puede, profe. No sé si soy solo yo, pero no entiendo qué nos está diciendo Andrés. No, creo que es internet de Andrés. No, no se le entiende. Bueno,
Quiero creer que nos está diciendo que vamos a calcular con teorema de Pitágoras. Sí. Que ya lo Entonces, hizo, ¿conocemos dice. los dos catetos? Ah, ya nos está dando la respuesta. Ah. Pero bueno, con teorema de Pitágoras podemos calcular la hipotenusa. Sabemos que la hipotenusa, ¿a qué es igual? Cateto opuesto. A la suma de los dos catetos, cada uno elevado al cuadrado, que sería Cuadrado. 17 al cuadrado más 9 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos va a dar 17 al cuadrado más 9 al cuadrado? 370. Tenemos raíz cuadrada de 370. Vamos a trabajar con esa raíz, no vamos a poner los decimales para no truncar los valores ni Entonces tenemos que la hipotenusa es igual a 370. Entonces lo voy a poner aquí con otro color porque es lo que acabamos de calcular. Entonces ya puedo calcular todas las funciones trigonométricas o todas las relaciones que nos piden, que sería seno del ángulo teta va a ser igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto es 17 entre raíz cuadrada de 370. Entonces racionalizamos acá para no dejar a raíz cuadrada en el denominador y nos da 17 por raíz de 370 entre 370. ¿Puedo simplificar más esa fracción? No, 17 es primo y 370 no es divisible entre 17. Bueno, entonces, esta sería nuestra respuesta para el seno. Vamos a calcular ahora coseno de teta. Coseno sería cateto adyacente, que es 9, y la hipotenusa, raíz de 370. Hacemos lo mismo que en el seno, que es racionalizar, y nos da 9 por raíz cuadrada de 370 entre 370. Esta fracción tampoco podemos simplificarla más, la dejamos hasta ahí. Tenemos la tangente, no es necesario que la escribamos porque ya no nos daban como dato. Entonces nos pasamos a cotangente. Cotangente va a ser el cateto adyacente entre cateto opuesto, que sería 9 entre 17. La secante sería raíz cuadrada de 370 sobre 9. Y la última que nos hace falta es la cosecante, que tendríamos raíz de 370 entre 17. Y listo, ya calculé todas las funciones trigonométricas. No sé si tengan alguna duda. Así podemos relacionar todos los lados del triángulo si solamente me da una función trigonométrica, y como ya conozco sus equivalencias en cuanto a catetos y la hipotenusa, puedo calcular los otros lados y las otras funciones. Bueno, Profe, no hay... en este Mande. caso, entonces nos recomienda mejor que al usar el teorema de Pitágoras el resultado quede en raíz cuadrada. Sí, realmente no me gusta trabajar con decimales, prefiero que trabajen con fracciones y con la raíz. Si no tiene raíz cuadrada exacta, escribir raíz cuadrada de tal número. Ok. Bueno, dentro de nuestras funciones trigonométricas tenemos ángulos,
que ya son conocidos sus funciones, es decir, ya sé cuánto vale seno de 30, cuánto vale coseno de 60, cuánto vale de 45. Estos ángulos son los siguientes. Vamos a ver los valores exactos para ángulos de 30 grados, 45 y 60 grados. Entonces, voy a calcular todas las funciones trigonométricas con respecto a un triángulo. Voy a empezar con el triángulo o el ángulo de 30 y de 60 grados. El ángulo de 30 y de 60 sale estas relaciones de un triángulo equilátero. Si recuerdan la definición del triángulo equilátero, teníamos que todos sus lados eran iguales, por lo tanto, sus ángulos también van a ser iguales. Voy a tener aquí, yo le doy una medida de 2 a cada lado. Entonces, quiere decir que sus ángulos miden 60 grados, todos sus ángulos. Pero aquí voy a dividir este triángulo equilátero en dos partes iguales, de tal forma que a la hora de dividir este triángulo, ahora estoy obteniendo, voy a poner aquí mejor, dos triángulos rectángulos, en donde este ángulo sigue midiendo 60, por ser un triángulo rectángulo, aquí este mide 90, y este ángulo de aquí arriba, como se partió a la mitad, ahora mide 30 grados. Ahora vamos con los lados. La hipotenusa quedó exactamente igual, con el valor de 2. La base, como lo estamos partiendo en dos partes iguales, tiene que valer 1. Y el otro cateto que me hace falta lo puedo calcular con el teorema de Pitágoras y sería 4 menos 1 y me va a dar raíz cuadrada de 3. Entonces ya tengo todos los lados, por lo tanto puedo calcular todas las funciones trigonométricas para un ángulo de 30 y para un ángulo de 60. Entonces no es necesario que se aprendan de memoria cuánto vale cada una de esas funciones, simplemente con que recuerden este triángulo, ya pueden calcular todo lo demás. Repito, sale de un triángulo equilátero, donde todos sus lados son iguales. La medida más sencilla es la de 2. Sus ángulos son de 60 grados. A la hora que partimos ese triángulo equilátero a la mitad para dos triángulos rectángulos, sus ángulos interiores me quedan uno de 60, otro de 30. La hipotenusa es de 2. Su cateto opuesto para el ángulo de 60 es raíz de 3 y su cateto adyacente es 1. De aquí utilizo, por ejemplo, vamos a poner funciones para 30 grados. ¿Cómo me van a quedar? Me queda seno de 30 grados, sería cateto opuesto entre hipotenusa, que es 1/2. Coseno de 30 grados sería cateto adyacente entre hipotenusa, que es raíz de 3 entre 2. Tangente de 30 grados es cateto opuesto entre cateto adyacente, que sería 1 entre raíz de 3, y a la hora que racionalizamos me queda raíz de 3 entre 3. Cotangente de 30 tenemos que sería raíz de 3. Secante de 30 grados sería 2 entre raíz de 3. Ya racionalizado sería 2 raíz de 3 sobre 3. José Ángel, ¿nos quiere preguntar algo? ¿Por qué pone ahí su mano?
cosecante de 30 grados es igual a 2. Todas estas funciones o todas estas relaciones las encontramos de este triángulo. No sé si tengan alguna duda. No. ¿Hay alguna duda? Bueno, así como encontré las funciones de 30 grados, con este mismo triángulo que tenemos acá, puedo calcular las funciones para 60 grados. Entonces lo voy a escribir aquí. Funciones de 60 grados. Fíjense bien estas funciones que les acabo de poner, porque como ya les dije, no las quiero que se las memoricen, simplemente que recuerden el triángulo y sepan de dónde salen. Pero estos valores son con los que vamos a estar trabajando. Por eso no me gusta que trabajen con decimales o con los valores de las raíces. Prefiero que dejen como raíz cuadrada de tanto o como una fracción. Los ejercicios que vamos a resolver los tienen que resolver con estos valores que vienen ahí. Empezamos. Seno de 60 grados es raíz de 3 entre 2. Coseno de 60 grados es 1/2. Tangente de 60 grados es raíz de 3. Cotangente de 60 grados vale raíz de 3 sobre 3 ya racionalizado. Secante de 60 grados es igual a 2 y cosecante es igual a 2 raíz de 3 sobre 3. ¿Alguna duda? Bueno, esas son las funciones de 60 y 30 grados. Vamos a calcular ahora las funciones de 45, porque aquí tenemos que emplear otro triángulo. No podemos utilizar el mismo. Voy a dibujar ¿Ustedes se aquí. conocen como ángulos notables? Sí, ángulos notables, exactamente. Voy a poner mi triángulo rectángulo. En donde voy a utilizar un triángulo isósceles, en donde sus lados o sus catetos van a valer lo mismo. Aquí voy a manejar la unidad porque es el número más sencillo. Quiere decir que sus ángulos interiores valen lo mismo también, que es 45. Obviamente no estoy tomando en cuenta el de 90 porque es un triángulo rectángulo. Y la hipotenusa sería raíz de 2. Entonces, ya teniendo este triángulo, puedo encontrar las funciones de 45 grados. Puedo tomar este ángulo o este ángulo, es exactamente lo mismo. Entonces, si tengo seno de 45 grados, ¿cuánto sería? Uno sobre raíz. Raíz de 2 sobre 2 ya racionalizado. Ajá. Coseno de 45 grados tendremos exactamente lo mismo, que es raíz de 2 sobre 2. Tangente de 45 grados tenemos que vale 1. Cotangente de 45 grados vale lo mismo, que es 1. Secante de 45 grados vale raíz de 2. Y cosecante de 45 grados vale también raíz de 2. ¿Alguna duda? No. No.
Bueno, entonces, utilizando estos ángulos de 30, 45 y 60, podemos hacer operaciones, podemos hacer sumas, podemos hacer restas entre las funciones trigonométricas y saber su valor exacto. Por ejemplo, si yo pongo que tenemos que efectuar la siguiente multiplicación, menos 2 por seno de 45 grados por coseno también de 45 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sustituir los valores que ya conocemos acá. Tengo que es menos 2, seno de 45 vale raíz de 2 sobre 2. Coseno de 45 vale también raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto me va a dar este resultado? Recuerden, numerador por numerador, denominador por denominador. Sería 2/4. A ver, vamos por partes. En el numerador tendríamos menos 2 que multiplica raíz de 2 no. por raíz de 2 sería 2. Recuerden que la raíz al elevarla al cuadrado se cancela. Ajá. Y en el denominador tenemos 2 por 2, 4. 4. En el numerador Menos tengo uno. también 4, entonces me da menos 1. ¿Sí se entendió? Nada más hice la sustitución de los datos, incluso desde acá puedo ver que tengo un 2 que multiplica con un 2 que divide. Listo. Y las raíces con el otro 2. Nada más me va a quedar el signo negativo. Pero también es fácil hacer la multiplicación. Ahí sí como se les haga más sencillo a ustedes. Iba a preguntar de dónde salía el menos 1, pero ya sé de dónde. A ver, vamos a poner otro ejemplo. Si tenemos seno de 30 grados entre coseno también de 30 grados. Me voy a mi tablita de funciones de 30 grados y busco seno. Seno vale 1/2. Y coseno de 30 vale raíz de 3 sobre 2. Hacemos extremos por extremos y medios por medios. Yo recomiendo aquí no hacer la multiplicación, es decir, si tengo 2 por 2, no poner 4, sino dejar representada, por ejemplo, 2 por 1, aquí pues tengo 2. Pero en el denominador tengo 2 raíz de 3. ¿Por qué dejarlo representado? Porque aquí puedo ver que este con este se vuelve la unidad. Sí, por favor, porque se escuchan como que un orito por ahí. Y tenemos 2 sobre 2, me da 1. Entre raíz de 3. Solamente que no dejamos la raíz en el denominador y tengo que racionalizar. De tal forma que me queda raíz de 3 sobre 3. ¿Alguna duda? No. Puedo hacer sumas, puedo hacer restas, multiplicación, división. Voy a poner un último ejemplo. Porque ya casi se nos acaba la clase. Es 2 que multiplica a coseno de 60 grados menos seno de 30 grados. Entonces tengo un 2 y coseno de 60 es igual a 1/2 menos seno de 30, que es también
1 medio. Tengo 2 por 1 medio, ¿cuánto me da? Multiplicando, dividiendo, me da 1 menos 1 medio. Entonces, la respuesta sería 1 medio. ¿Alguna duda? No. Perdón, pero otra vez mi internet. Entonces les preguntaba si tenían alguna duda del ejemplo. No, profe. No, profe. Bueno, vamos a tener también, antes de que se nos acabe la clase, que puedo relacionar, por ejemplo, si se fijan aquí en las funciones trigonométricas, aquí arriba, aquí. El seno y el coseno, uno es cateto opuesto y la otra es cateto adyacente. Y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces existe una fórmula que podemos utilizar en donde voy a relacionar a la tangente de un ángulo con la función seno y coseno. Entonces, esta relación, yo sé que tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, pero lo voy a relacionar con el seno de teta y el coseno de teta. Tenemos tangente de teta va a ser igual a seno de teta entre coseno de teta. Y lo podemos demostrar. ¿Cuánto vale el seno? Es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuánto vale el coseno? Cateto adyacente entre hipotenusa. Extremos por extremos, medios por medios. Me queda cateto opuesto que multiplica a la hipotenusa. Entre cateto adyacente que también multiplica a la hipotenusa. Aquí se vuelve la unidad y solo me queda cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Sí? Sí. Esta es una relación que se puede utilizar, ya que más adelante vamos a hacer transformaciones de ecuaciones y a veces son importantes estas igualdades. Así como relacioné la tangente, también puedo relacionar su complemento, que sería la cotangente. Simplemente va a ser lo opuesto. Es decir, si yo tengo cotangente de teta, lo puedo relacionar como coseno de teta entre seno de teta. Simplemente es su inverso. ¿Sí estamos bien ahí? Sí. Bueno, la siguiente clase, que es mañana en la primera hora, como ya les había comentado, vamos a entrar a la plataforma para ver lo del examen, cómo va a estar, y a partir de las 2:50 ustedes van a poder resolverlo. Recuerden que va a estar todo un día abierto, es decir, desde mañana a las 2:50 hasta el día jueves a las 2:50. Procuren hacerlo en el tiempo que les estoy dando de clases, porque les voy a dar las 2 horas libres para que puedan realizar el examen. Procuren hacerlo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque luego a veces
no sabemos si en la noche va a llover o se nos va a ir el internet o qué otra cosa, y a la mera hora me van a salir con que no les dio tiempo de resolverlo. Entonces, mejor tratemos de resolverlo en las 2 horas que vamos a tener